Muy buenas chavales, como ya sabéis lo prometido es deuda y aquí os vengo a enseñar una automatización que complementa a la que hicimos en un vídeo anterior, pero no os preocupéis porque os lo voy a explicar todo desde cero. Lo que vamos a hacer en este caso es un agente inmobiliario que no solamente nos va a dar una lista de propiedades, sino que va a elegir de entre todas esas propiedades las mejores dependiendo de las necesidades del usuario, de manera que el factor de conversión sea súper elevado. Nos va a dar las propiedades que mejor se complementen con las necesidades que nos van a llegar a través de un mensaje de WhatsApp. Así que os voy a enseñar un poquito en grandes rasgos cómo funciona esta automatización y después os la enseño en funcionamiento. Vale, pues la automatización la he dividido yo en 4 bloques principales, ¿vale? El bloque 1 sería lo que ya hicimos en el vídeo anterior, ¿vale? Así que en este lo nuevo, digamos, va a ser el bloque 0, el 2 y el 3. No os preocupéis porque os voy a explicar para qué sirven cada uno de ellos y después cada uno de estos flujos de información, ¿vale? A grandes rasgos, os voy a hacer un poquito de zoom. El bloque 0 lo que va a servir es para catalogarme el tipo de mensaje que me va a llegar por parte del usuario. Ya sabéis que en un agente va a haber una conversación normal y ese tipo de mensaje que me envía el usuario, pues lo voy a categorizar de alguna manera. Hay 3 categorías diferentes. Uno que es el de consulta, que lo podéis ver aquí. Consulta, interés y solicitud. El de consulta es cuando el usuario quiere preguntar sobre las propiedades de algún lugar en particular. Interés es si el usuario presenta interés por alguna de las propiedades. Por ejemplo, si yo le doy un listado de 5 propiedades, pues a lo mejor me dice el usuario, oye, pues la primera me gusta. Entonces esa va a ser el tipo de interés. Y ya por último, la de solicitud, que es cuando yo le doy una lista de diferentes slots disponibles para agendar una reunión, pues que me diga cuál de todos ellos le viene bien para agendar esa reunión, ¿vale? No os preocupéis porque lo vamos a ver todo paso a paso y cómo se configura esto. Y además también una demo en vivo, o sea que no os preocupéis. El bloque 1 va a ser igual que el vídeo anterior, es decir, en ese bloque 1 lo que vamos a hacer es, dependiendo de las necesidades del usuario, vamos a buscar el top 5 de propiedades que más se ajusten al usuario. O sea, es prácticamente como un match. Entonces, después lo que vamos a hacer en el bloque 2 es buscar los slots disponibles del agente inmobiliario dentro de su agenda. Y ya finalmente en el bloque 3 es cuando ya esas reuniones se agendan para que de esta forma el usuario, el agente inmobiliario sepa que en esa franja de tiempo pues tiene una cita con un usuario, ¿vale? Así que a grandes rasgos esta es la automatización y lo que vamos a hacer ahora es hacer una prueba en vivo. Vale, entonces ahora lo que yo voy a hacer es simplemente poner a correr la automatización y nos vamos a ir aquí a WhatsApp y lo que vamos a es a preguntar por estas propiedades. Ahora esperamos un momento porque ahora este primer flujo tarda bastante porque al final hay que tener en cuenta que vamos a recoger propiedades del portal inmobiliario Idealista, propiedades en tiempo real que existen, y de esas propiedades que vamos a recoger de Idealista vamos a ver cuáles son el top 5 que machean mejor con el usuario, ¿vale? Así que esto puede tardar un cierto tiempo, vamos a esperar y ahora os lo muestro. Vale, y ahora ya se me ha ejecutado, ¿vale? Entonces ahora volvemos a WhatsApp. Y aquí veis que efectivamente, pues basado en tu búsqueda de viviendas en Sevilla con 3 dormitorios y que con un precio máximo de 200.000, pues me ha dado todas estas propiedades, ¿vale? Podemos ir aquí, me ha dado todas estas propiedades. Y como curiosidad, el agente de IA es capaz incluso de explicarme el por qué es una buena propiedad. Podemos ver que esta propiedad es un piso nuevo de 3 dormitorios, excelente ubicación, precio asequible y además cuenta con balcón y buena comunicación. O sea, es que ya hasta la propia IA es capaz de razonarnos el por qué es bueno. O sea, es que fijaos el match tan bueno que hace con el usuario y con lo que le ha pedido. O sea, por eso digo que el factor de conversión es tremendamente alto en estos casos, porque no es simplemente un agente inmobiliario dando a un usuario una serie de propiedades, no, sino que esas propiedades van a estar específicamente seleccionadas para ti, para el usuario, y lo hemos hecho en cuanto esto se ha ejecutado en 1 minuto o 2, o sea, ya veis el poder que tiene esto, ¿verdad? Entonces ahora lo que vamos a hacer es decirle que vamos a ir a por la primera, que nos ha gustado la primera propiedad y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces yo le he dicho aquí, por ejemplo, que la primera me gusta, ¿vale? Haciendo referencia a que me gusta esta primera de aquí, ¿vale? Y ahora lo que está haciendo, habéis visto, lo que ha hecho la gente ha sido proponerme una serie de horarios en los que el agente, ¿vale? estaría disponible. En mi caso, simplemente a modo de prueba, ¿vale? Yo voy a ser el agente y yo me he creado como una serie de slots, ¿vale? En los que estaría ocupado y entonces pues el usuario, el agente
ya me ha ofrecido una serie de slots disponibles. Entonces aquí lo podemos ver que efectivamente estos son los slots disponibles y ahora yo como usuario lo que le diría es, oye, pues mira, pues estoy interesado en este primer slot. Pues entonces ahora lo que le voy a decir es el primero. Entonces ya veis que yo ya le he dicho el primero y ahora lo que va a hacer la gente, si veis aquí, es simplemente correr este otro bloque 3, me lo va a agendar. Y aquí vemos que efectivamente ya me ha agendado una reunión, de hecho incluso me ha enviado como un resumen de la propiedad con la que vamos a visitar, etcétera. Y ahora lo que podemos hacer es ir al calendario del supuesto agente y ver si efectivamente se ha bloqueado ese slot de tiempo. Y aquí vemos que efectivamente se ha bloqueado este slot de tiempo, perfecto, así que ya estaría la ejecución de toda la automatización. Y ahora, volviendo aquí a la automatización, vamos a explicar el paso a paso de cómo se configura cada uno de estos nodos, ¿vale? Así que venga, vamos a ello. Bueno, venga, entonces vamos a empezar con el bloque 0, ¿ok? Que sería este que tenemos aquí. Que básicamente, como os he dicho en la introducción, este bloque de lo que se va a ocupar es de determinar, de categorizar ese mensaje del usuario en 3 categorías. Consulta, interés y solicitud, ¿vale? Entonces, os voy a mostrar cómo se hace este primer bloque, ¿vale? Entonces, lo primero de todo es tener el nodo de WhatsApp, el trigger de WhatsApp. Eso os dejaré aquí en un vídeo, ¿vale? Para que podáis ver cómo se configura. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es ir automáticamente a este nodo aquí. ¿Por qué he hecho este nodo? Este nodo, si os dais cuenta, está conectado directamente con el merge que ya llega hacia el final de la automatización. Eso lo he hecho porque hay una serie de datos que están aquí en este nodo de WhatsApp que me interesa a mí que lleguen hasta el último nodo de WhatsApp porque se van a reutilizar. ¿Qué es lo que ocurre? Que, si os dais cuenta, entre este nodo y este otro nodo de WhatsApp hay muchos pasos intermedios. Y lo que ocurre a veces es que esa información de esos nodos, de este nodo, no llega hasta el final. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pues lo almaceno en una variable, ¿vale? Y eso ya directamente lo conecto yo a un nodo merge, que el nodo merge lo que va a hacer es espera al input 1, espera al input 2 y cuando tenga el input de ambas ramas, ya entonces uno los datos y se lo envío al nodo de WhatsApp, ¿vale? Que es lo que estoy haciendo aquí. Pero eso ahora lo vais a ver al final. Entonces, básicamente os enseño esto. Aquí yo lo que estoy almacenando es phone number ID y el recipient, ¿vale? Esas dos variables que me las da el nodo del trigger de WhatsApp, os lo voy a enseñar. ¿Veis? Aquí phone number ID y el otro que es el recipient, que es este de aquí. Esos dos datos me los voy a guardar y los voy a llevar directamente hasta el final, ¿vale? Eso por un lado. Aquí tenemos también el agente, que es el que nos va a clasificar el tipo de mensaje del usuario. Vamos a verlo. Entonces simplemente le digo, oye, este es el mensaje del usuario y lo importante, igual que siempre, es el prompt del system message, ¿vale? Aquí yo lo que le estoy diciendo es cómo se diferencia o cómo debe categorizar un tipo de mensaje en consulta, interés o solicitud, ¿vale? Y entonces yo le explico, oye, cómo detectar solicitudes, cómo detectar interés, cómo detectar una consulta, ¿vale? Y le digo cómo es el proceso, le doy un ejemplo y además también le digo el formato de respuesta. Incluso sí, yo ya lo he conectado con un structure output, que ya veis que le he dado aquí un ejemplo de JSON de cómo tiene que ser la salida. Aún así yo se lo he explicado también en el prompt. No os preocupéis porque todas estas cosas, todo este prompt, lo tenéis disponible en mi comunidad de Telegram de forma totalmente gratuita. Si os queréis unir, pues ya sabéis que lo tenéis en el link del vídeo, ¿vale? Lo tenéis en la descripción del vídeo. Ahí tenéis el link para uniros. Entonces, una vez se categoriza esa llamada, ese mensaje del usuario, yo lo voy a categorizar en 3, ¿no? Entonces yo lo que hago es coger un switch, que es más que nada un enrutador, y le digo, pues vale, pues si el output.tipo, si nos vemos aquí, output tipo es tipo consulta, pues se va a ir por el output que yo he llamado como consulta, si no interés y si no solicitud, ¿vale? Esto yo lo he renombrado simplemente aquí, ¿vale? Si no lo renombráis, la salida van a ser números, es decir, va a ser salida 0, salida 1, salida 2. Obviamente, si lo renombráis y le dais un nombre, es mucho más legible, o sea, lo entendéis mucho mejor cuál es cada una de estas branches, ¿vale? Cada una de estas ramas. Entonces, bueno, pues eso yo creo que es más que nada una buena práctica que podéis hacer. Entonces, explicado ya el bloque 0, ya podríamos ir al bloque 1, que como digo es el que se encarga de hacer el match entre necesidades del usuario y el top 5 de propiedades. Y aquí hay varias cositas que son muy interesantes de explicar. Entonces, lo primero de todo,
Vamos a hablar sobre el agente del extraer y formatear información. Este agente de lo que se va a encargar es de coger los datos que el usuario me haya mandado en su mensaje y formatearlos de manera que la API acepte esos datos de entrada, ¿vale? Esto realmente no va a variar demasiado en cuanto a mi API o la tuya. O sea, tú, por ejemplo, si estáis en México, pues tendréis un portal inmobiliario diferente al mío. Aquí en España, Idealista es el top 1, entonces, pues yo estoy usando Idealista, pero en México a lo mejor es otra empresa. Pero vais a ver que esto es bastante reutilizable. Os voy a enseñar cómo son los formatos de salida en mi caso, ¿vale? Aquí, por ejemplo, yo le estoy pasando el mensaje del usuario y el system message, ¿vale? Aquí, si os dais cuenta, yo le estoy explicando cómo tiene que analizar el mensaje del usuario y le estoy dando además un ejemplo de cómo tiene que generar ese JSON de salida, ¿vale? Y aquí ya, por ejemplo, le estoy dando una serie de notas importantes, porque, por ejemplo, si me dice Madrid, la API a la que yo tengo que llamar, a la API de Idealista, lo que necesita son las coordenadas, no necesita el nombre de Madrid. Entonces yo le estoy diciendo que, oye, si te doy el nombre de una ciudad, de un pueblo, de lo que sea, tradúcelo a coordenadas, ¿vale? Y ya, por ejemplo, aquí también le doy un ejemplo, le digo, por ejemplo, que sería el JSON así, porque no todos los campos son obligatorios, ¿vale? Todas esas pequeñas cositas las tenéis que tener en cuenta y decírselo a la gente, porque si no la gente no va a saber cómo hacerlo. Esto también, como digo, lo tenéis en Telegram y ya está. Y por ejemplo también aquí, pues valores de traducción, esto es simplemente porque la API acepta como valores de entrada algunas veces palabras en inglés. Entonces, si el usuario dice reforma, la API lo que entiende es renew, pero no reforma, ¿vale? Entonces por eso también lo he metido ahí. Y el output finalmente sería una cosa tal que así. Si os dais cuenta, el output sería pues todos estos diferentes atributos. Aún así, como veis, yo también le he especificado aquí con un JSON de sample, de ejemplo, cómo tienen que ser los campos. Obviamente aquí, por ejemplo, en este caso, yo sí que le he metido todos los campos posibles dentro de la API, obviamente, es un ejemplo. Entonces, después, ¿qué es lo que hago? Veis que aquí he metido un edit fields. ¿Esto por qué lo he hecho? Esto realmente es una buena práctica. Aquí lo que voy a meter son todas las constantes dentro de la API. Por ejemplo, el API key, el API secret, de manera que todos los nodos que usen esas constantes como las claves, las credenciales, la password, las contraseñas, todos esos nodos que usen este tipo de credenciales solamente van a tener que acudir a un nodo. Si esto alguna vez cambia, simplemente cambio ese nodo y automáticamente todo el resto de nodos pues ya tendrán la nueva información. Entonces lo voy a abrir para que vosotros lo veáis, pero aquí tendréis que poner vuestras credenciales, ¿vale? Entonces aquí veis cómo yo lo he definido, ¿vale? Y esto es lo que yo le voy a pasar a mis diferentes nodos. Vale, después, ¿qué tenemos? Pues el nodo código. Aquí en nodo código, aquí ya vamos a empezar a hacer o vamos a preparar las llamadas a la API. La API está usando un estándar que se llama OAuth 2.0 para la validación. Esto va a ser prácticamente igual para todas vuestras APIs. Todas vuestras APIs a cualquier portal inmobiliario. Porque esto es un estándar de validación, o sea, de autenticación. O sea, esto es así, prácticamente siempre en informática. OAuth 2.0. Y entonces, aquí yo, por ejemplo, estoy codificando mis credenciales. Ya vais a ver para qué. Veis que aquí tengo dos nodos. Uno es para obtener un token y el otro es ya para obtener las propiedades. ¿Cómo funciona OAuth 2.0? Pues os lo voy a explicar súper fácil. OAuth 2.0 como sirve es, tú primero llamas a la API. Tú llamas a la API con una secret, con una contraseña o una key, ¿vale? Tú llamas a la API y si eso está correcto, si te validan correctamente, lo que te va a devolver la API es un token que va a tener una duración limitada en el tiempo. Va a ser válido durante un tiempo determinado. Con ese token, tú lo que vas a poder hacer a partir de entonces es llamar a las diferentes llamadas, a los diferentes endpoints de la API, de manera que tú con ese token coge, llamas aquí, coge, llamas aquí, coge, llamas aquí, ¿vale? Por ejemplo, quiero buscar esta propiedad, quiero eliminar esta propiedad, quiero modificar esta propiedad, de manera que no tengas que estar autenticándote constantemente cada vez que quieras llamar a la API. Ya tienes tu token, ya con eso puedes hacer las llamadas que tú quieras, ¿vale? Pero durante un tiempo determinado, porque el token no es infinito. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿vale? Os lo voy a enseñar. Vale, y aquí entonces obtendríamos el token. ¿Cómo hacemos ese token? Pues con un método post, ¿vale?
la URL de la API, que eso normalmente viene en la documentación de la API a la que vosotros vais a llamar, ¿vale? Y la autenticación, aunque aquí ponga que es nada, realmente la autenticación la estoy haciendo a mano, entre comillas, aquí con los headers, si os dais cuenta. Yo le he puesto que headers lo ha activado y le digo using fields below. Y aquí le estoy poniendo el name, el primer parámetro va a ser authorization y va a ser esto. El siguiente va a ser content type y va a ser esto. Y después finalmente le voy a enviar también un body que va a tener este parámetro con este valor y este parámetro con este valor. Y eso es lo que yo le voy a enviar a la API. Y me va a devolver, si os dais cuenta, este access token, que es esto. Y este es el token que yo voy a usar para hacer mis llamadas a la API. Y si os estáis preguntando y esto os está sonando todo a chino, en plan, pero yo cómo voy a obtener esto, tal, pues os voy a enseñar el documento que a mí me mandaron desde Idealista para hacer esto y vais a ver el macheo. Vale, pues mira, como podéis ver, aquí estamos en el documento que ellos me enviaron. O Auth 2.0, que es, como digo, un estándar, que esto es igual en todos lados. Vais a ver que yo estoy haciendo mi post a esta URL y vais a ver aquí, headers. ¿Os acordáis? Una authorization, content type, ¿veis? Con esta forma y esta forma. Si nos volvemos aquí, authorization y el content type, ¿ves? Es exactamente lo mismo. Y por ejemplo aquí, parameters, grant type, scope, vais a ver aquí, grant type, scope, ¿vale? Así que ahí tenéis el macheo. Así veis cómo la documentación se refleja en N8N, ¿vale? Entonces, ya tengo el token. Ahora lo que tengo que hacer es llamar a otra URL diferente de la API y con este token ya puedo hacer esas llamadas y me van a dar, bueno, ya me puedo validar y ya me van a dar datos, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es otra vez un post a una URL diferente y el authentication, aunque sea no, realmente, si os dais cuenta, yo estoy haciendo aquí un send query parameters y yo aquí, por ejemplo, lo que estoy haciendo es, bueno, primero, antes de eso, yo le estoy haciendo un send query parameters, pero yo lo que le estoy enviando primero son esos datos que yo he formateado en el primer agente, ¿vale? Es decir, yo aquí le estoy diciendo dónde quiero buscar ese piso, en este caso sería en España, en la operación, que es una venta, el tipo de propiedad que estoy interesado, que es homes, dónde se encuentra, bla, 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 ¿vale? Eso, como os digo, es la información que me ha formateado este agente de aquí, ¿vale? Entonces, ya una vez que yo le digo, vale, pues estos son los datos que a mí me interesan, los atributos de las propiedades que a mí me interesan. Y ahora sí, que es lo que quería decir yo antes, la autenticación. Le mando unos headers, le digo que la autorización, que es, bueno, que el parámetro se llama authorization, el bidder, ¿vale? Eso es el token, ¿vale? Realmente los tokens tienen nombre y apellido, pues este es un bidder token. Entonces, por eso pone aquí bidder y después le paso el access token, ¿vale? Y después aquí le pongo el content type, ¿vale? Y ya a partir de eso, ya le estoy pasando los atributos de las propiedades que a mí me interesan, le paso el token, llamo a la API y me devuelve esto que veis aquí. Una lista de propiedades que se ajustan con los atributos que yo le he pasado. Y esto es lo que me está llegando en tiempo real desde la API de Idealista, ¿vale? Os quiero que os fijéis en una cosa. Aquí, si os dais cuenta, me están llegando un montón de propiedades, un montón de atributos. Pero muchísimos, muchísimos, muchísimos. A pesar de eso, yo esto se lo voy a enviar a la gente así, tal cual, crudo. No le voy a hacer ningún tipo de formateo. Y eso lo estoy haciendo queriendo, porque yo quiero que la gente me seleccione el mejor piso o la mejor propiedad en base a todos los atributos posibles, ¿vale? En base a todo. Entonces, esta gente ya lo único que va a hacer, si os dais cuenta, le voy a decir, aquí tienes la lista de propiedades, aquí tienes el mensaje del usuario, y ahora ya simplemente lo que le digo yo aquí en el system message, una vez más, es, oye, analízame el JSON, analízame las necesidades del usuario, hazme un macheo, filtrar y clasificar, devolver los 5 mejores, ¿vale? Y aquí le estoy explicando cómo hacer todo ese proceso de análisis, ¿vale? Y aquí le doy un ejemplo, ¿vale? De cómo quiero que sea el mensaje, el output, y aquí una serie de consideraciones, ¿vale? Ya está, eso sería todo. Y como podéis ver, el output que me está devolviendo este agente es un mensaje que es poco legible. O sea, como usuario, vale, venga, si no, venga, poneros a leer esto. O sea, es que es casi imposible, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Formatear el mensaje con un nodo de código. Que esto simplemente lo que hace, literalmente, es ponerte el mensaje ese bonito. Si lo vemos, ¿veis? Me pone el mensaje bonito. Precio, superficie, habitaciones, baños y ya está.
y ya vemos que el mensaje se me formatea, se me convierte en algo un poco más legible y ya finalmente eso es lo que yo envío al merge. Que como recordáis al principio, el merge lo que va a hacer es juntarme estos datos que vienen de aquí, ¿vale? Que son las propiedades, más los datos que me vienen de WhatsApp, que son los que necesito yo para poder enviar un mensaje, ¿vale? Entonces os lo voy a enseñar. Yo como lo tengo hecho es combine, position y le digo que el nombre de input son 2. Si os dais cuenta aquí input 1 es esto, input 2 es esto, entonces lo que estoy haciendo es input 1, input 2, combínamelos por posición y me lo envías y ya estaría. Y si os dais cuenta, esto es input 1 y esto es input 2 y me lo está combinando literalmente, nada más. Y ya simplemente pues lo envío o me envío un mensaje a WhatsApp. El mensaje de WhatsApp, como bueno, ya veis que aquí estoy usando simplemente el mensaje que me ha llegado de la gente y los parámetros que he configurado. Una cosa importante aquí, cuando uséis este nodo de WhatsApp tenéis que tener cuidado con las credenciales. ¿Por qué? Porque WhatsApp también usa OAuth. ¿Y qué pasa? Que este token, este Access Token, tiene una fecha, o sea, o tiene un tiempo limitado para poder usarlo. Entonces, a lo mejor ahora vosotros corréis la automatización y os funciona, pero mañana a lo mejor os falla. Y vosotros diréis, pero si me estaba funcionando, ¿por qué es eso? Pues porque probablemente ya conoceréis esta página, si habéis configurado el WhatsApp Trigger. Entonces ahora mismo estoy aquí yo en mi proyecto, si os dais cuenta estoy en la parte de WhatsApp en configuración de la API y aquí veis una cosa que se llama identificador de acceso. Esto, si vosotros no habéis generado todavía ninguno, pues esto estará en blanco. Lo único que tendréis que hacer es darle aquí a generar identificador de acceso. Esto caduca. Entonces, si eso os pasa, si veis que tenéis un error en este nodo, probablemente lo que tendréis que hacer es venir otra vez a esta página, a developersfacebook.com y generar un identificador de acceso. Eso simplemente lo copiáis y es lo que tendréis que volver a poner aquí, ¿vale? Le volvéis a dar al retry y ya probablemente os funcione como siempre, ¿vale? Pero bueno, algo que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Que si no es que te vuelves loco. Entonces, una vez que ya sabemos el flujo, bueno, el bloque 0 y el bloque 1, vamos ahora con el bloque 2, que sería la parte en la que ya el usuario me está diciendo que quiere tener una cita. Vale, y ahora vamos con el bloque 2. Que el bloque 2, si os dais cuenta, y algunas veces me lo habéis preguntado en algún vídeo, que me decís, oye Alejandro, pero ¿y cómo sabe la gente realmente que ahora el usuario le está respondiendo al mensaje anterior? Pues ojo, eso es por el nodo memory que tenemos aquí. Esto es súper importante, porque esto es lo que usan los agentes dentro del flujo, dentro del workflow, para saber qué es lo que ha ocurrido previamente. Si previamente yo le he enviado una lista de propiedades y el usuario ahora me está diciendo que le gusta la 2, eso significará muy probablemente, y eso es lo que intuye la gente, es, vale, me está diciendo la 2, eso significa que se está refiriendo a la propiedad número 2 del listado que yo le acabo de enviar, ¿vale? O sea, esto es súper importante. Entonces, por eso veréis que los agentes están todos conectados a este Postgres Chat Memory, ¿vale? Esto es muy importante, ¿ok? Entonces, bueno, os voy a enseñar también cómo está configurado. Entonces, aquí ya veis que, por ejemplo, yo lo he definido de esta manera con un context window de esta longitud, es decir, que me va a guardar los últimos 5 mensajes. Y aquí en la key, lo suyo, yo lo he puesto así a modo de prueba, ¿ok? Pero lo suyo sería que pusieseis una clave que coincida con el usuario específico, de manera que cada usuario en esta tabla que tenéis aquí, cada usuario tenga como su propio ID, su propia, en base de datos sería como su propia primary key, ¿vale? Para que un usuario esté identificado con sus mensajes, ¿vale? Con sus chats. Entonces, dicho eso, por cierto, aquí, por ejemplo, en el top 5 propiedades yo estoy usando GPT-4 Mini, ¿vale? Que no lo había dicho del flujo anterior, ¿vale? Y ya está. Entonces, ahora sí, podemos ir al bloque 2. Entonces ya la gente sabe que estamos hablando de que la segunda propiedad le ha gustado, ¿vale? Del listado. Entonces lo primero que vamos a hacer es coger y obtener los datos de esa propiedad a la que se está refiriendo el usuario. En este caso, la propiedad número 2 del listado. Y eso es lo que yo estoy haciendo aquí. ¿Vale? Entonces aquí yo le estoy diciendo, este es el mensaje del usuario. Y aquí yo simplemente le digo un poco cómo lo tiene que hacer. Oye, si se está refiriendo al número 2, pues probablemente es del número del listado de propiedades, cómo tiene que
a crearse el JSON, la extracción y el formateo, ¿vale? Le explico todas estas cosas. Y aquí ya veis cómo es el output que me devuelve ese agente, ¿vale? Como veis, la propiedad con su precio, el tamaño, el distrito, ¿vale? ¿Por qué estoy haciendo realmente todo esto? Porque ahora yo lo que quiero emular es, vale, voy a asignar esta propiedad a una persona, a un agente. Y eso es lo que yo estoy aquí simulando con este código, ¿vale? Si le digo que el precio está entre esto y esto, por ejemplo, pues María. Entre esto y esto, pues Pedro. O a lo mejor por distritos, ¿vale? Entonces yo, el output que este código va a enviarme es asignar o crear un nuevo atributo dentro del objeto, bueno, dentro del objeto que me ha llegado de la gente, ¿vale? Aquí tengo la propiedad y aquí tengo ahora la persona asignada, ¿vale? Que sería María. Entonces, lo suyo sería, por ejemplo, ahora conectar esto con una base de datos donde yo pudiese obtener los emails de mis trabajadores, de mis agentes inmobiliarios y, y agendar una reunión en los calendarios de cada uno de ellos, ¿vale? Yo lo he simplificado un poco a modo de tutorial, de manera que yo, por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es obtener los eventos ya programados de mi calendario. Voy a decir que yo voy a ser siempre el agente inmobiliario, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer aquí es un resource que sea cogerme todos los eventos, get many, todos los eventos de este calendario, que sería el mío, ¿vale? El que os he enseñado antes de prueba, en el que me he puesto algunas reuniones fake, ¿vale? Y yo lo que le voy a decir es que me devuelva todos los eventos desde este momento hasta dentro de una semana, ¿vale? Devuélvemelos todos. Y entonces el Google Calendar lo que me va a devolver es un array con todos los eventos que yo tengo programados, como podéis ver aquí, ¿vale? Si os dais cuenta, los eventos que me devuelve, el objeto es demasiado complejo. O sea, hay mucho datos que yo realmente ni me interesa, por ejemplo, estas cosas, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque esa es la finalidad de tener un nodo código antes de enviárselo a la gente que me va a determinar cuáles son los slots disponibles. Entonces, este formatear eventos simplemente lo que me va a hacer, como podéis ver aquí, mira, lo voy a poner así, el antes y el después, me va a transformar un objeto de este tipo, con no sé cuantísimos atributos, me lo va a transformar a un array de eventos con un evento, otro evento y otro evento. Y al final a mí lo único que me interesa realmente es saber la fecha de inicio y la fecha de fin. Punto. Me da igual más. O sea, no me interesa otra cosa. No me interesa la descripción, URL, no. Yo lo único que quiero saber es qué eventos tienes tú, cuándo empiezan y cuándo acaban. Ya está. Y eso es lo que yo le voy a mandar a este agente que tenemos aquí. Entonces yo a este agente le digo, estos son los eventos que hay programados. ¿Vale? Define below, ¿vale? Le digo, estos son los eventos de los que el usuario está ocupado. Y aquí yo lo que le digo es simplemente cómo tiene que buscar esos slots disponibles, que parece algo que a los seres humanos nos parece algo muy sencillo, pero a los agentes eso les cuesta bastante. Entonces yo aquí se lo estoy explicando como súper básico, porque también le digo, oye, tiene que estar dentro del horario laboral. Por ejemplo, cuando buscas un slot, tienes que tener cuidado porque a lo mejor a las 11 no hay ningún tipo de evento, pero a lo mejor a las 11:30 sí. Entonces, claro, la gente puede decir, ah, vale, mira, a las 11 está libre, cojo de 11 a 12. Pero no, porque tiene que estar disponible todo el slot de 11 a 12. Entonces son cosas que para nosotros son súper sencillas, pero para una gente es complicado. Entonces yo se lo estoy explicando en este prompt todo súper bien detallado de cómo lo tiene que hacer. Y además, si os dais cuenta, aquí yo estoy usando un modelo de Anthropic, que también os dejaré un vídeo en el canal de cómo configurar esto, y estoy usando Claude 3.7 Sonnet, que es un modelo de IA que es muy bueno para el razonamiento. Entonces, también ya como último apunte de este bloque es que yo lo he conectado con un structure output, ¿vale? Para que me dé este tipo de output, ¿vale? En el que yo vea cuáles son los slots disponibles. Os lo voy a enseñar también. ¿Veis? De este tipo, un array con los diferentes slots disponibles, fecha y hora de inicio y de fin, ¿vale? Y ya eso simplemente lo paso por un nodo de código para que sea un poquito más bonito para el usuario, ¿vale? Para que básicamente le haga esto, ¿vale? Para que sea más bonito para el usuario. Y ya simplemente, y eso que por ejemplo no lo he explicado, vais a ver que al final de cada uno de estos flujos va a haber un formateo. Formateo y formateo.
Y eso ya llega a un punto en común que es el merge. ¿Y eso por qué lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo básicamente porque cada uno de estos agentes, el output es diferente, si os dais cuenta. Pero yo quiero que todo esto esté estandarizado de alguna manera. De hecho, incluso lo podría poner aquí así, de manera que incluso se vea de una manera un poco mejor, que se vea que está todo igual, porque yo lo que me interesa es que todos ellos tengan la variable con el mismo nombre, aunque el dato sea obviamente diferente. De esa manera no tengo yo que tener aquí un WhatsApp, aquí otro WhatsApp y aquí otro WhatsApp. No, no. Yo lo que hago es renombro las variables, todas se van a llamar igual y entonces ya WhatsApp simplemente me envía esa variable que se llama output, por ejemplo. ¿Vale? Es que no me acuerdo cómo la... Sí, output. La he renombrado a output y ya está. ¿Veis que aquí, por ejemplo, se llama WhatsApp Message? Pues aquí ahora la voy a renombrar a output, ¿vale? Y ya estaría. Es básicamente la razón por la que veréis aquí al final siempre un formatear, ¿vale? Y eso sería el bloque 2. Ahora vamos ya simplemente con el bloque 3, que ya sería el que nos agendaría esa reunión. Venga, y vamos ya con el último bloque, que sería el bloque 3, en el que ya se agenda finalmente la reunión, ¿vale? Entonces, para eso, ya simplemente, bueno, pues el tipo de consulta ya sería de tipo solicitud y ya lo único que le estoy diciendo aquí en esta agente es que coge y me diga, oye, este es el mensaje del usuario, ¿vale? Ahí, vamos a quitar esto. Aquí, eso es. Le estoy diciendo que sea el 1. Ya yo lo que le estoy diciendo aquí a la gente es, o sea, le estoy explicando básicamente cómo coger el 1, la 1, que se refiere al, ¿vale? Al slot número 1, a la disponibilidad número 1, que va a ser a lo mejor de 10 a 11 y media o lo que sea, ¿vale? Yo le estoy explicando que si se refiere, si habla de esa manera, lo que se está refiriendo realmente es al listado que se le ha enviado previamente de slots disponibles, ¿vale? Entonces yo le estoy explicando cómo traducir esa manera de hablar de el 1, el 2 o la 3, o porque por ejemplo si el usuario dice simplemente, vale, pues yo puedo tener una reunión de 10 a 11. Bueno, pues eso la gente lo entiende perfectamente. El problema es cuando yo le estoy diciendo, ¿qué slot te viene bien? Y la gente me dice, pues me viene bien el 1. Claro, la gente necesita saber qué significa el 1. No, para nosotros claramente está claro que es el slot 1. Pero entonces yo eso se lo tengo que explicar a la gente y se lo explico, ¿vale? Con este prompt. Y ya simplemente el output, si os dais cuenta, sería pues cuando se ha organizado esa reunión, ¿vale? La reunión ha sido programada exitosamente, aquí están los detalles, bla, 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 y me da los detalles de la reunión. Si nos damos cuenta, efectivamente se ha organizado una reunión dentro del primer slot. Y si nos vamos al calendario de la gente, me lo ha bloqueado en el momento exacto. Y ya simplemente pues os voy a enseñar cómo está configurado el nodo de calendario, que la verdad es que es algo bastante sencillo. Simplemente le estoy diciendo que la descripción la voy a setear manualmente y yo le he dado una descripción, ¿vale? Yo mismo. Y obviamente el calendario, otra vez aquí, sería yo mismo, ¿vale? Porque yo voy a ser aquí el agente, el único agente. Y esto es importante, el start y el end de la reunión voy a dejar que lo determine el agente, ¿vale? Esto es importante. Y ya simplemente, pues yo también estoy añadiendo una descripción y un summary, pero bueno, esto ya depende de vosotros si lo queréis hacer o no, ¿vale? Y ya está, y eso sería todo. Ya una vez más, llegaríamos aquí, formateamos la variable para que todo se llame igual y finalmente le enviamos un mensaje al usuario diciéndole que, oye, que se ha programado la reunión a esta hora para este piso. Como podéis ver aquí, este sería el mensaje final que le llegaría al usuario. Esto sería todo, ya sabéis que siempre me podéis comentar si tenéis algún tipo de duda y no os olvidéis de darle like, por favor, que eso me ayuda muchísimo a llegar a mucha más gente y suscribiros para no perderos ningún otro vídeo. Ya sabéis también que os podéis unir a la comunidad de Telegram, que tenéis el link en la descripción del vídeo. Y ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Hasta luego.